Bien, pues aquí tenemos un resumen de lo que vimos la sesión anterior. Habíamos comentado que existen puntos que se conocen como estables y que nos denotan lo que son los máximos, los mínimos y los puntos silla dentro de una función. Se conocen como estables porque el gradiente en esos puntos, al evaluarlo con esos puntos, nos devuelve el vector nulo. Recordemos que el gradiente pues nos ayuda a determinar cuál es la dirección del cambio en la función, y al estar en un punto estable pues como tal no se tiene cambio alguno, por eso es que su gradiente vale 0, vale vector nulo. Entonces, en consecuencia tendríamos que la parcial de f respecto de x es igual a 0 y la parcial de f respecto de y también es igual a 0. Bueno, con esto lo que vamos a hacer es comenzar a determinar un método con el cual encontremos la naturaleza de cada uno de esos puntos estables y podamos determinar si se trata de un máximo, de un mínimo o de un punto silla. Bien, entonces, en cálculo integral, pues ustedes vieron lo que son los polinomios de Taylor. Con estos polinomios ustedes lo que pueden hacer es aproximar una función a partir de una suma de elementos. Entonces, el polinomio se aproxima como la suma desde k igual a 0 hasta n de la derivada késima evaluada en a por x menos a elevado a la k entre el factorial de k. Aquí solamente voy a hacer una pequeña adecuación que es en f de a. Ahí está. Bien, entonces voy a desarrollar la expresión de polinomio de Taylor y vamos a considerar que el lugar en x igual a a denota uno de estos puntos estables, que en el caso de una variable como está escrita en este caso la expresión para el polinomio de Taylor, pues es solamente máximo o mínimo, porque es una función de una sola variable. En un momento hacemos la extensión hacia múltiples variables. Bueno, entonces, lo que voy a hacer a continuación es desarrollar esta suma. Entonces, el primer sumando que voy a obtener me quedaría de esta forma. F de a es aproximadamente igual a... El primer sumando es en k igual a 0, de tal forma que me quedaría la derivada 0 de a, evaluada en a, es decir, pues es la función original, entre el factorial de 0, que es 1, por x menos a elevado a la 0, que por leyes de exponentes nos devuelve 1. Bien, más cuando k es igual a 1, obtengo la primera derivada evaluada en a entre el factorial de 1, que es 1, por x menos a elevado a la 1, pues nada más me queda como x menos a, más cuando k es igual a 2, entonces me quedaría la segunda derivada evaluada en a entre el factorial de 2, pues que es 2, entonces me quedaría como un medio.
Me quedaría la segunda derivada evaluada en a entre 2, pero lo voy a dejar así como un medio. Por x menos a elevado al cuadrado. Bien. Ahora, hay que considerar lo siguiente. Puesto que x igual a nos denota un punto estable, máximo o mínimo, quiere decir que su primera derivada se anula en ese punto. Eso quiere decir que este término me va a devolver 0, porque es el lugar donde la derivada se anula. Recordemos que geométricamente pues la derivada nos representa la pendiente de una recta tangente a la curva en un punto determinado. Bueno, si yo tuviese mi curva de esta forma y la recta tangente se encuentra por aquí, en el mínimo, que es el punto estable, pues resulta que su pendiente sería 0 y en consecuencia la derivada tendría que ser 0. Por eso es que se anula ese punto. Bueno, ahora, lo que me va a quedar es esta función, reescrita como un medio de f' de a por x menos a al cuadrado más f de a, que es la función original evaluada en el punto. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues resulta que es un polinomio de segundo grado. Debido a este cuadrado, pues resulta que toda esta expresión es un polinomio de segundo grado que corresponde a una parábola. Entonces, aquí vamos a hacer el siguiente análisis. Puedo tener una parábola de esta forma o puedo tener una parábola de esta otra forma. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál va a ser la forma en la que sepa si una parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo? Pues será a partir de el signo del coeficiente de x cuadrada. Entonces, si yo desarrollo esta expresión de x menos a al cuadrado, el término x cuadrada pues sería precisamente ese, x cuadrada, pero que va a estar multiplicado por un medio de f' de a. Entonces, si ustedes lo desarrollan, pues les va a quedar un medio de f' de a por x cuadrada. Ese término, el signo de ese coeficiente es el que me va a denotar si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo. De tal forma que un medio de f' de a va a ser mayor a 0 cuando la parábola abra hacia arriba. Y un medio de f' de a va a ser menor a 0 cuando la parábola abra hacia abajo. Bueno, vamos a tener entonces un mínimo aquí en este punto cuando se cumpla que la segunda derivada evaluada en el punto estable es mayor a 0. El medio no lo vamos a tomar en cuenta pues porque es una constante. Entonces, si la segunda derivada evaluada en el punto estable es mayor a 0, quiere decir que tenemos un mínimo. Si al evaluar la segunda derivada en el punto estable nos da negativo, quiere decir que la parábola abre hacia abajo y entonces en este punto vamos a tener un máximo. Bien, este es el criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos de funciones con una sola variable. A continuación, vamos a hacer la extensión a máximos y mínimos con funciones multivariable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos que para una función multivariable
evaluada en un punto que vamos a considerar el punto estable. Entonces el punto estable va a tener coordenadas x0 y y0 y f de x0 y y0, no lo voy a escribir en este momento. Y esto tendría que ser igual a la función, bueno, no igual, aproximadamente igual, porque vamos a aproximar según polinomios de Taylor. Sería la función evaluada en el punto. Aquí no le voy a poner la evaluación del punto, pero recordemos que siempre debe estar el primer término, que es el término constante, el término independiente del polinomio de Taylor, evaluado en el punto que estamos trabajando. Más un medio de la segunda derivada. Ahora, como estamos en funciones multivariable, pues tenemos 4 de hecho segundas derivadas, que en este caso sería la segunda derivada en x multiplicada por u cuadrada. En un momento les explico qué es u cuadrada, más la segunda derivada respecto a y por v cuadrada, más la segunda derivada mixta por uv, más la segunda derivada mixta, pero primero y luego x, por vu. Bien, ahora sí, ¿qué significan u cuadrada, v cuadrada? Resulta que u es igual a x menos x0 y v es igual a y menos y0, de tal forma que toda esta expresión la puse en varios renglones para que me alcanzara el espacio. Es la expresión en polinomios de Taylor de una función multivariable, de la aproximación a una función multivariable. Bueno, entonces lo que voy a hacer es nada más quedarme, así como lo hicimos anteriormente con la derivada, la segunda derivada de las funciones, me voy a quedar con estas expresiones y vamos a ver cómo se va a simplificar esta expresión para obtener lo que sería el criterio de la segunda derivada para funciones multivariable. Entonces ya tengo aquí reescrita la parte cuadrática de este polinomio de Taylor. Lo que vamos a hacer ahora es simplificar debido al teorema de Schwartz de las derivadas parciales cruzadas. Entonces este término es el mismo que este. Recuerden que u es x menos x0 y v es y menos y0, donde el punto estable e es x0, y0. Bueno, entonces, si ustedes simplifican, mejor dicho, las segundas derivadas parciales mixtas, obtendrían esta expresión. Tendríamos que la segunda derivada parcial en x más 2 veces la segunda derivada parcial mixta más la segunda derivada parcial en y. Nos quedaría de esta forma.
esta expresión. Ahora, aquí es donde entra la parte de álgebra lineal que les pedí que revisaran. Entonces, esto en álgebra lineal le conocemos como la forma cuadrática. Una forma cuadrática debe tener la estructura AU cuadrada más 2B UV más CV cuadrada. De tal forma que aquí, al realizar una comparación término a término, pues resulta que A es la segunda derivada parcial en X, B es la segunda derivada parcial mixta y C es la segunda derivada parcial en Y. Bien, pues con esto recordemos que las formas cuadráticas tienen una representación matricial. La representación matricial vendría siendo A, B, B, C. Siempre son matrices simétricas. Y entonces, si tomo en consideración la sustitución de A, B y C por las derivadas parciales, por las segundas derivadas parciales, pues voy a obtener una matriz H que quedaría de esta forma: segunda parcial en X, segunda parcial mixta, segunda parcial en Y. Bien, esta es la matriz que se le conoce como la matriz hessiana. Bien, esta matriz hessiana se llama de esa forma debido a Otto Hesse. Fue quien la propuso en un inicio. Entonces, esta matriz hessiana pues me representa la forma cuadrática de la aproximación a la superficie, a la función, mejor dicho, a la función multivariable. Entonces, es una matriz cuadrada y al ser una matriz cuadrada, pues le puedo calcular su determinante de la matriz hessiana, que se conoce como hessiano. Vendría siendo el producto de estas dos menos el producto de estas dos, que como son la misma derivada parcial, me quedaría la segunda derivada parcial mixta al cuadrado. Bien, con esto tenemos lo que se conoce como el criterio de la segunda derivada. Este que tenemos aquí es el criterio de la segunda derivada para funciones multivariables. Entonces, con esta expresión vamos a poder catalogar si un punto estable se trata de un máximo, un mínimo o un punto silla. Entonces, la forma de la clasificación según el criterio de la segunda derivada es el siguiente. Si el determinante hessiano es menor a 0, entonces automáticamente lo que tenemos es un punto silla. Si el determinante hessiano es mayor a 0, entonces tenemos dos casos. Primero, si la segunda derivada parcial, y voy a poner aquí asterisco asterisco, porque no importa si lo verificamos con la segunda derivada parcial en X o la segunda parcial en Y, puede ser cualquiera de las dos. Si la segunda derivada parcial en una sola variable es mayor a 0, entonces lo que vamos a tener pues es un mínimo, exactamente de la misma forma como lo haríamos con una sola variable. Si el criterio de la segunda derivada parcial, si la segunda derivada parcial en una sola variable es menor a 0,
Entonces lo que tendríamos es un máximo. Y aquí, interesante la pregunta de saber qué es lo que sucede si el hessiano o el criterio de la segunda derivada es igual a 0. Bueno, pues en este caso resulta que no tenemos decisión. Como no tenemos decisión de si se trata de un punto silla, un máximo o un mínimo, tenemos que ir a la geometría de la función que estemos trabajando para verificar si efectivamente se trata de un máximo, de un mínimo o de un punto silla. Y ahí hay dos formas de manejarlo. Lo manejamos de manera analítica o directamente de manera geométrica, ¿sí? En un momento vemos un ejemplo de aplicación del criterio de la segunda derivada. Entonces, el ejemplo que vamos a trabajar es el siguiente. Tengo la función f de xy. Esto es igual a 3xe a la menos x cuadrada menos y cuadrado. Entonces, lo que necesitamos en este momento pues son las derivadas parciales y pues vamos a calcular como tal esas derivadas. Aquí ya las tengo calculadas. Entonces, necesito la parcial respecto de x, que en este caso la derivada parcial ya completa sería menos 6 x cuadrada e a la menos x cuadrada menos y cuadrada más 3e a la menos x cuadrada menos y cuadrada. Esta es la primera derivada parcial. La segunda, que es respecto a y, en este caso me quedaría como menos 6xy e a la menos x cuadrada menos y cuadrada. Y si quiero encontrar los puntos estables, pues entonces me quedaría que esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Bien, voy a nombrar estas derivadas. A esta le voy a llamar 1 y a esta le voy a llamar 2. Entonces, aquí una cuestión importante. Esto es un sistema de ecuaciones y como tal pues puede presentar los tres casos que ustedes ya conocen. Si tengo un sistema de ecuaciones, entonces puedo tener un sistema compatible, que significa que tiene solución, y un sistema incompatible, es decir, que no tiene solución. Bueno, de esta forma, cuando resolvamos sistemas de ecuaciones como estos, que en general no son lineales, entonces les hago esa aclaración, en general no son sistemas de ecuaciones lineales. ¿Qué es lo que va a suceder? Si el sistema es incompatible, entonces significa que no hay puntos estables. Cuando no tenemos solución al sistema, significa que no hay valores de x o de y para poder encontrar un punto estable, entonces es un sistema incompatible. Si tenemos un sistema compatible, no importa que sea determinado o indeterminado, entonces sí tenemos puntos estables. Entonces, cuando resolvamos este tipo de sistemas, vamos a verificar que efectivamente se cumplan las soluciones para todas las ecuaciones, porque con una que no se cumpla ya significa que no hay solución en el sistema, ¿sí? Bueno, entonces, el consejo, la sugerencia es que nos vayamos por la ecuación que tiene una complejidad menor.
Y ya después, encontrando valores, nos vamos hacia la otra ecuación. Entonces, aquí ustedes pueden observar que la ecuación más simple, pues es la de la 2, la ecuación 2. Bueno, de esta forma, puedo tener que menos 6xy e a la menos x cuadrada menos y cuadrada tiene que ser igual a 0. Entonces, aquí voy a establecer algunas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, es el producto de varios números igualado a 0. Eso quiere decir que uno u otro o algún otro o todos son ceros. Bueno, vamos a descartar elementos. Menos 6 pues ya tiene un valor fijo, entonces no puede ser 0. Ahora, por definición de la función exponencial, este elemento, o mejor dicho, este término e a la menos x cuadrada menos y cuadrada no puede ser 0, porque de acuerdo a la definición de función exponencial, pues resulta que un número elevado a una potencia nunca nos puede devolver 0. Un número elevado a la 0 nos devuelve 1, pero un número elevado a alguna potencia nunca nos va a devolver 0. Entonces, ese elemento tampoco puede ser 0. De tal forma que solamente nos queda que x por y sea igual a 0. Bueno, pues tenemos el producto de dos números que es igualado a 0. Eso quiere decir que la solución se encuentra en la unión de estos casos. X puede ser igual a 0 o bien y puede ser igual a 0. Para determinar la solución completa, entonces vamos a sustituir estos valores en la ecuación 1, que es la que tenemos aquí. Esta es la ecuación 1. Y vamos a resolver para que podamos encontrar cuáles son los posibles valores de los puntos estables. Recordando que si obtenemos un sistema incompatible significa que no hay solución. Bueno, entonces voy a tomar la primera condición. Entonces, para x igual a 0, vamos a sustituir en la ecuación 1. Entonces, me quedaría menos 6 por 0 al cuadrado por e a la menos 0 al cuadrado menos y cuadrada más 3 por e a la menos 0 al cuadrado menos y cuadrada y esto es igual a 0. Bueno, como este es un 0, porque estamos multiplicando menos 6 por 0 al cuadrado por la función exponencial, entonces nos va a quedar que 3e a la menos y cuadrada es igual a 0. Bueno, nuevamente hacemos el análisis. 3 no puede ser 0 y la función exponencial, pues por definición, tampoco puede ser igual a 0. Eso quiere decir que con x igual a 0 no hay solución. Entonces vamos a probar ahora con el otro valor, que en este caso sería para y igual a 0 y nuevamente sustituimos en 1. Bien, entonces en este caso con y igual a 0 nos quedaría menos 6x cuadrada e a la menos x cuadrada menos 0 al cuadrado más 3e a la menos x cuadrada menos 0 al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 0. Bien, entonces simplificando, pues me quedaría nada más como
menos 6x cuadrada por e a la menos x cuadrada más 3e a la menos x cuadrada y esto es igual a 0. ¿Qué podemos hacer para encontrar la solución a esta ecuación? Pues vamos a factorizar. Voy a factorizar el 3. Está 3e a la menos x cuadrada. Y de este lado me quedaría menos 2x cuadrada más 1. Y esto es igual a 0. Entonces, haciendo otra vez el análisis que hemos hecho anteriormente, pues resulta que este no puede ser 0. Eso quiere decir que menos 2x cuadrada más 1 sí es igual a 0. Este sí puede ser igual a 0. Cuando realicemos el despeje vamos a encontrar los valores de x. Entonces, si hago el despeje, esto me queda como 1 igual a 2x cuadrada y por lo tanto resulta que x tiene que ser igual a más menos 1 sobre raíz de 2. Y aquí tenemos a x. Entonces resulta que para esta función vamos a tener un punto estable E1 en x igual a 1 sobre raíz de 2, y igual a 0. Y un punto E2 en x igual a menos 1 sobre raíz de 2, y igual a 0. Esos son los dos puntos estables que tiene esta función. Entonces, para determinar la naturaleza de cada uno de ellos, vamos a calcular el criterio de la segunda derivada. Bien, pues vamos a calcular lo que es la naturaleza de los puntos estables que acabamos de encontrar. Recordemos que el punto estable 1 se encuentra en x igual a 1 sobre raíz de 2. Y igual a 0. Y el segundo punto estable se encuentra en x igual a menos 1 sobre raíz de 2. Y igual a 0. Bien, entonces necesitamos las segundas derivadas parciales. Para nuestra función, las segundas derivadas parciales son las siguientes. Bien, entonces pues ya tenemos aquí las segundas derivadas parciales. Vamos a evaluarlas en los puntos estables que tenemos aquí. Entonces, para que podamos evaluarlas correctamente, voy en este caso a sustituir x, y después ya nada más vamos a simplificar. Entonces, aquí vamos a tomar en consideración para el punto estable E1. Entonces, sustituyo el valor de x, que es 1 sobre raíz de 2. Bueno, nos va a quedar bien. Entonces, ese es el resultado de la segunda derivada en x evaluada en el punto estable E1. Si hacemos lo mismo con la segunda derivada en y, entonces esta sería la segunda derivada en y evaluada en el punto estable. La primera
esta sería la segunda derivada en x evaluada en el punto estable. Bien, y por último, vamos a evaluar la segunda derivada mixta en el punto estable, que como pueden observar, pues tanto aquí como aquí nos va a devolver 0 porque están multiplicadas por y. Entonces, resulta que la segunda derivada parcial mixta así, evaluada en el punto estable, pues es 0. Y entonces ya podemos evaluar el criterio de la segunda derivada. Bueno, entonces el criterio de la segunda derivada me indica lo siguiente. El producto de la parcial de la segunda derivada parcial en x por el producto de la segunda derivada parcial en y menos la segunda derivada parcial mixta al cuadrado es lo que tenemos que evaluar si es positivo o es negativo. Entonces, vamos a hacer el producto. Sería la segunda derivada parcial en x, que es la que tenemos aquí, va a estar multiplicando a la segunda derivada parcial en y, que es la que tenemos acá. Entonces el producto me quedaría de esta forma, menos 12 sobre raíz de 2 e a la menos 1/2 por menos 6 sobre raíz de 2 e a la menos 1/2 menos 0 al cuadrado, pues ya ni siquiera lo voy a escribir. Entonces nos vamos a dar cuenta que esto es mayor a 0, es positivo. Entonces esto nos va a quedar 72 medios por e a la menos 1, pues efectivamente es un número positivo, es mayor a 0. Y como la segunda derivada en x, en este caso voy a utilizar la segunda derivada en x, que es esta, tiene signo negativo, entonces es menor a 0. Entonces eso quiere decir que el punto estable E1 es un máximo. Entonces aquí el criterio de la segunda derivada nos dice que el producto de las derivadas parciales en x y en y menos la derivada parcial mixta al cuadrado es mayor a 0. Como es mayor a 0, quiere decir que es un máximo o un mínimo. Aquí lo voy a anotar. El criterio me indica que puede ser un máximo o puede ser un mínimo. Como la segunda derivada parcial en x es menor a 0, pues eso quiere decir que en E1 existe un máximo. Dense cuenta que obtengo el mismo resultado si en lugar de tomar la parcial en x tomo la segunda parcial en y, que también es negativa y por lo tanto corroboro que efectivamente es un máximo. Bien, vamos a calcular lo mismo, pero para el segundo punto. Entonces, para el segundo punto, que sería el punto extremo, el punto estable, E2. En este caso tendría que x es igual a menos 1 sobre raíz de 2 y y sigue siendo igual a 0. Bien, eso quiere decir que la segunda derivada parcial en x evaluada en el punto E2 nos va a devolver, ahí lo tenemos. Entonces, reduciendo la expresión vamos a obtener lo siguiente. Si calculamos ahora la parcial, evaluamos mejor dicho la parcial, la segunda parcial en y con el punto estable E2,
Entonces vamos a obtener lo siguiente. Como y vale 0, aquí tenemos la segunda derivada parcial. Entonces nada más vamos a tener el último término, este que tenemos aquí. De esta forma esto nos va a quedar como menos 6 por menos 1 sobre raíz de 2 por e a la menos 1 medio. Bien, entonces esto nos va a quedar como 6 sobre raíz de 2 por e a la menos 1 medio. Y por último, pues evaluamos la segunda derivada parcial en el punto extremo, en el punto estable, e2, y como y es 0, pues nos va a devolver también 0. Bien, pues ya podemos evaluar el criterio de la segunda derivada. Entonces, en este caso, el criterio de la segunda derivada nos quedaría de la siguiente forma. Multiplico la segunda derivada parcial en x, que sería esta, por la segunda derivada parcial en y, menos la segunda derivada parcial mixta, pues que es 0. Es más, ya no lo voy a escribir. Aquí también podemos darnos cuenta que esto va a ser mayor a 0. De tal forma que pues vamos a obtener 72 medios de e a la menos 1 medio. Esto pues claramente es un número mayor a 0 y entonces eso quiere decir que por el criterio de la segunda derivada pues tenemos o un máximo o un mínimo. Bien, entonces pues lo único que vamos a hacer a continuación es ver en este caso la segunda derivada en y, que vendría siendo esta que tenemos aquí, y pues resulta que es positiva. De esta manera ya podemos concluir que como la segunda derivada parcial en y es mayor a 0, eso quiere decir que el punto E2, el punto estable E2, es un mínimo debido al criterio de la segunda derivada, ¿sí? Entonces, voy a mostrar en GeoGebra cómo se encuentra la geometría de estos puntos estables. Entonces, la función que estamos trabajando es la siguiente. F de xy es igual a 3e elevado a la menos x cuadrada menos y cuadrada. Me falta una x. E a la 3x por la exponencial. Y entonces aquí la tenemos. Lo voy a hacer más grande. Aquí pueden observar que el análisis que acabamos de hacer pues es coherente con la geometría. Tenemos un máximo y un mínimo en esta función. De tal forma que entonces el punto estable E1 pues es el punto 1 sobre raíz de 2, 0, f de 1 sobre raíz de 2, 0, y pues efectivamente ahí tenemos que es el punto máximo. En el caso del punto E2, pues lo vamos a tener como menos 1, es más, voy a duplicar el punto, y entonces tengo E2 es igual a menos 1 sobre raíz de 2, 0,
y la función evaluada en menos 1 sobre raíz de 2, 0. Y pues ahí tenemos el punto mínimo. Entonces, efectivamente, nuestro análisis es correcto para esta función. Existen dos puntos estables, el punto E1, que es un máximo, y el punto E2, que es un mínimo. Como último ejemplo de la sesión de hoy, vamos a encontrar los puntos estables, si es que existen, de la función f de xy igual a x cuadrada más 2xy menos y cuadrada. Entonces, como en el ejemplo anterior, necesitamos los puntos estables que los obtenemos a partir de la primera derivada parcial. Y con el criterio de la segunda derivada vamos a determinar si los puntos estables que encontremos son máximos, mínimos o puntos y ya. Entonces, voy a calcular la primera derivada parcial respecto de x, que en este caso sería 2x más 2y, y la primera derivada parcial respecto a y, que en este caso sería 2x menos 2y. Estas tendrían que estar igualadas a 0. Bien, en este caso, pues nuestro sistema de ecuaciones nos quedó como un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, voy a simplificar estas ecuaciones para que me quede x más y igual a 0 y x menos y igual a 0. Bien, ahora, ¿cómo resuelvo el sistema de ecuaciones lineales? Uno así de simple, pues puedo sumar las dos ecuaciones. Si sumo las dos ecuaciones, pues me quedaría 2x es igual a 0 y por lo tanto x tendría que ser igual a 0 y en consecuencia y tendría que ser también igual a 0. Bien, pues en este caso nada más encontré un solo punto estable. El punto estable E1 se encuentra en x igual a 0, y igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a encontrar las segundas derivadas parciales. Con las segundas derivadas parciales vamos a poder encontrar la naturaleza de este único punto estable que acabamos de calcular. Bien, entonces la segunda derivada parcial en x es igual a 2, mientras que la segunda derivada parcial en y es igual a menos 2. Si también calculamos la segunda derivada parcial mixta, pues vamos a encontrar, por ejemplo, a partir de esta, que la segunda parcial de f respecto a x y después respecto a y, pues es 2. Bien, podemos evaluar el criterio de la segunda derivada. Tenemos segunda parcial en x por segunda parcial en y menos la segunda parcial mixta al cuadrado. Entonces, aquí no es necesario que evaluemos las derivadas porque ya nos dan derivadas constantes, las segundas derivadas parciales son constantes, entonces solamente vamos a sustituir. Nos quedaría 2 por menos 2 menos 2 al cuadrado. Entonces, aquí nada más aclarando. Este 2 es la segunda derivada parcial en x. Este menos 2 es la segunda derivada parcial en y. Y este menos 2 al cuadrado, o mejor dicho, el 2 al cuadrado, que está al cuadrado, es la segunda derivada parcial en xy, la segunda derivada parcial mixta. Bien, pues entonces esto nos va a devolver menos 4
Esto es igual a menos 8 y por lo tanto esto es menor a 0. De esta forma podemos encontrar que el punto estable en esta función, donde x igual a 0 y y es igual a 0, es un punto silla. Vamos a ver cómo está la geometría de la función. Entonces aquí en GeoGebra voy a poner la función que estamos trabajando, f de xy. Esto es igual a x cuadrada más 2x por y menos y cuadrada. Bien, esta es la función. Esta superficie, como les puse en el video anterior, se conoce como un paraboloide hiperbólico. Entonces, pueden observar que el origen por este lado se ve como un mínimo y por este lado se ve como un máximo. Entonces, efectivamente es un punto silla. Le voy a cambiar el color para hacerla un poquito más clara. Ahí está. Y entonces voy a poner el punto estable 1, que es el único que encontramos, que es 0, 0, f de 0, 0. Y ahí está, pues efectivamente, lo voy a hacer un poquito más grande. Pueden observar que efectivamente se trata de un punto silla. Máximo por un lado, visto en una dirección, mínimo en otra dirección, visto en una segunda dirección. Entonces, efectivamente, este es un punto silla. Pues hasta aquí vamos a concluir el día de hoy. El próximo martes vamos a ver la parte del criterio de valores propios de la matriz hessiana y vamos a ver que nos devuelve exactamente el mismo dictamen que el criterio de la segunda derivada. La ventaja es que el criterio de los valores característicos de la matriz hessiana lo podemos aplicar para cualquier función con cualquier número de variables. También podemos aplicar el criterio de la segunda derivada, pero como es un determinante, se va a volver más complicado de probar.